Después de las intervenciones de los miembros de la mesa, tenemos unas intervenciones de filaceros, de un profesor de esta casa, de una alumna y de un representante de una ONG muy estrechamente vinculada a la Universidad Politécnica. Van a tener cada uno 2 o 3 minutos para algún comentario, alguna pregunta, como lo quieran enfocar. Creo que tenemos un micrófono de sala aquí. Le damos en primer lugar la palabra al profesor Carlos Gregorio Hernández. Soy profesor de producción agraria en el departamento de producción agraria de esta escuela. Cogiendo el hilo, si en nuestra escuela, los planes de estudio, hemos tenido posibilidad de incorporar los aspectos de agricultura sostenible y de desarrollo sostenible en diversas asignaturas. Es decir, que yo creo que la escuela, la academia, está bastante preocupada por esos problemas. Yo quería destacar aquí 2 cosas que a nuestro grupo de cooperación nos sigue preocupando. Es decir, el dato de que el 78% de la pobreza esté todavía en el ámbito rural y donde el principal sector económico en ese ámbito es la agricultura. Entonces nos preocupa saber si realmente la agricultura en ese ámbito puede ser motor de mejora y de desarrollo económico. Y también, bueno, pues quería destacar un poco el papel, ya desde el punto de vista de la academia, como órgano, digamos, uno de los agentes de investigación en los distintos países, es decir, cuál ha sido el impacto o qué impacto está teniendo la reducción que ha habido en los últimos años en investigación, sobre todo en fondos públicos, en investigación a la agricultura. Y también es el caso, bueno, pues eso se ha puesto también de manifiesto en la mesa, es decir, en muchos países africanos hay en algún caso de éxito, me parece que era el de Uganda, es decir, que realmente ha invertido bastante en el desarrollo del sector agrario y en investigación en agricultura y cómo eso se ha traducido en mejores indicadores, frente a otros países donde todavía el porcentaje que la agricultura en su Producto Interior Bruto tiene es muy alto y, sin embargo, realmente no invierten muy poco o no hacen el mismo esfuerzo en el desarrollo de su agricultura, de sus centros de pues universidades de investigación, etcétera, que tienen en esos lugares. Yo creo que con esto quería cerrar ya mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le damos la palabra también a una alumna de esta escuela con inquietudes, Clara Cuartero. También tienes tus 2 o 3 minutos para tus comentarios. Bueno, pues yo soy una alumna en último año de grado, del nuevo grado que se supone que ha cambiado lo que se da en las clases y lo que no. Y sí que quería decir que sí hay una idea sobre desarrollo sostenible y como una producción más sostenible, pero que al final se sigue enseñando que hay que aumentar las producciones, que no hay alimento para todos y bueno, se ha dicho que sí que se está produciendo suficiente alimento, pero que no se está distribuyendo bien, que hace falta un cambio de mentalidad, que tenemos que cambiar la dieta, porque si todo el mundo quisiera consumir el mismo nivel de carne, por ejemplo, que estamos consumiendo en los países más desarrollados, no habría alimento para todos. Y lo que quiero es, no sé, un poco incidir eso, que desde la comunidad universitaria y el sistema educativo tendría que perseguir eso. Y la misma comunidad universitaria también tendría que enseñar a los alumnos esto, que no llega, o sea, no nos llega, no lo conocemos. Entonces, un poco si estuviera en los planes de estudios o, no sé, de alguna forma sería también el modo de que toda la población civil conociera todos estos temas y a lo mejor el inicio del cambio de mentalidad que es necesario. Muchísimas gracias, Clara. Y por último, José Luis Postigo, que es representante de Ongawa, una ONG que tiene una relación muy estrecha con la Universidad Politécnica de Madrid. Hola, buenos días. Las personas que en 2025 y en 2050 estarán sentadas en estos foros, en estas mesas, son personas que ahora mismo o están aquí en la universidad o están en los institutos incluso. Y sería, yo creo que para ellos y para todos, muy agradable que cuando lleguen esas fechas no sigamos escuchando a los clásicos de los 90 o de los 70 como estamos todavía escuchando a esas alturas. Lo ideal sería que en el año 2025 no tuvieran que hablar de agendas
post-2025, post-2050, etcétera, etcétera. El papel de las organizaciones de la sociedad civil, como las ONGs, ONGAGUA en este caso, lo tenemos bastante claro, es decir, es un papel de información a la población, de movilización y de difusión de ideas. Parece que la universidad también lo tiene bastante claro, y es una formación en general dirigida hacia esa sostenibilidad, que sería lo ideal, tener una transversalidad en los planes de estudio realmente, y en esta escuela más, dirigidas hacia la sostenibilidad en todos sus aspectos. ¿Qué es lo que nos falta? Evidentemente todos parece que estamos aquí en el mismo barco, pero hay un estamento, el estamento político, que no está metido en el mismo barco. Estamos jugando en partidos de 4 años, donde donde parece que hay veces que se vuelve a empezar desde cero, es decir, las mismas frases de los documentos de 2008 se incluyen en los 2011 y se incluyen en los 2015. Mi reflexión es cómo nosotros, todos los que estamos sentados aquí, somos capaces de transmitir a esos estamentos políticos que la resiliencia es un proceso lento, y o empezamos ahora, o a lo mejor en 2025 es demasiado tarde, y en 2050 es posible que sea totalmente inabordable. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Bueno, nos quedan unos 20 minutitos, con lo cual podemos aprovechar para que ese micrófono vaya circulando y podamos plantear las preguntas que queramos a los miembros de la mesa. Yo sí les pediría que intentemos ser concisos en la formulación de la pregunta y lo más directos posible, para que nos dé tiempo luego a que los miembros de la mesa puedan responder y debatir sobre los planteamientos. Por aquí piden la palabra, si les circulan el micrófono, por favor. Sí, buenos días, soy Julián Briz, soy ingeniero agrónomo, y la pregunta es muy concreta para UNAI. Ha hecho un énfasis, yo creo que un tema muy interesante, sobre la agricultura familiar, un poco versus la agricultura industrial. Estamos en un proceso de urbanización. Se habla de que el 74% de la población vivimos en ciudades y que dentro de 2 décadas va a ser el 80%. Esto lleva a un mundo que llamamos ya rural-urbano, que se nos está mezclando, y la vanguardia, por ejemplo, ha sacado como profesión del futuro agricultor urbano. La pregunta es muy concreta. ¿Qué piensa Vía Campesina de la agricultura familiar urbana? Si os parece, vamos a hacer 2, 3 o 4 preguntas para ser más ágiles y luego le damos el turno a la mesa. ¿Quién? Por allí al fondo están pidiendo el micrófono, si por favor lo podemos circular. Y después de la fila de atrás lo pasaremos aquí adelante, que lo estaba pidiendo Alberto Garrido. Sí, mi nombre es Inés Mínguez, soy profesora de Agronomía y Ecología de Cultivos. Es decir, yo represento los tecnócratas, es decir, estoy metida de lleno en tal. Entonces, unos puntos. Una preocupación, la velocidad necesaria de cambio y de implementar los problemas y los cambios que hay que hacer frente a cómo se van desarrollando los sistemas agrarios productivos. La velocidad, ligando con lo de Ongawa, a nosotros nos parece lentísimo, y vemos también la complejidad de las reuniones que tenéis en Naciones Unidas para lidiar con gobiernos y países terribles, por no decir otra cosa. Eso por la velocidad. Segundo, se está promoviendo la intensificación en la producción por una razón, porque se está viendo dónde se puede intensificar para liberar ecosistemas naturales. Un poco la película de Woody Allen, El dormilón, en 1 hectárea producir mucho. Por favor, no hay que generalizar, no todo se tiene que intensificar. Y tercer punto,
he visto que se habla sobre todo de agricultura familiar relacionada con la producción hortícola y de verduras y tal. Eso es rentable. La producción de cereal que necesitamos es ingente y que necesitaremos más. La estimación es una falta que he visto, la falta de cuantificación de estos organismos. Necesitamos el equivalente 450 a 500 kilos per cápita y año. Según las dietas, más carne, menos carne, tal, equivalentes. Eso requiere superficie, nitrógeno y tal, y acabó, y agua. Cuantificar para convencernos a nosotros de que tenéis razón. Muchas gracias. Hay 2 peticiones de palabra aquí adelante en la primera fila. Y después de estas 2 le damos turno a la mesa para una primera ronda de respuestas. Aquí adelante. Hola, yo me llamo Arantxa y trabajo en la ONG CERAI. Y quería un poco preguntar si en esta agenda que se habla tanto de corresponsabilidad se está hablando del tema del acaparamiento de tierras y recursos naturales, porque creo que es un tema que ahora mismo es súper importante y evidente, y quien está haciendo estos acaparamientos pues muchas veces vienen de ciertos países. Y luego también me gustaría saber, desde la universidad, yo creo que es súper importante la apuesta efectiva y práctica en investigación, acción participativa y práctica en agroecología, y también en los programas de formación en agroecología y cómo se está implementando todo esto, ¿no? Muy bien. Y creo que una última palabra había pedido Alberto y damos un turno a la mesa. Gracias. Vamos a ver, voy a ser un poco provocativo, porque creo que para eso estamos en la universidad y es un panel de debate y hay que pensar las cosas, sobre una cuestión que para mí, y a la luz de los datos y del análisis que se puede hacer, pues me resulta bastante evidente, ¿no? En primer lugar, diría, yo no soy tan pesimista como Unai en cuanto a la revalorización que al menos en Europa se está teniendo con la agricultura que él ha descrito, y que la ha descrito muy bien. Yo creo que se está volviendo a eso, y de hecho podríamos decir que las elecciones que hemos tenido el domingo pasado en España, pues de alguna forma podrían favorecer esa visión, y mucha gente ha votado un cambio. Entonces yo creo que eso es así y se puede ver desde esa óptica. Pero si analizamos cuál va a ser la población en el mundo en el año 2030, y solo faltan 15 años, ¿cuánta agua disponible per cápita tiene toda la población del mundo en el año 2030? Los análisis que yo he hecho y otros autores han hecho dicen que la mitad de la población de la Tierra en el año 2030, en el país en el que viven, no hay agua disponible para poder producir los alimentos que va a demandar. ¿Eso qué quiere decir? Pues simple y llanamente que el comercio agrícola es la única forma de alimentar a esa población, porque el país en el que viven no hay tierra o no hay agua suficiente para poder producir todos los alimentos que necesita y las calorías que necesitan para vivir. Hay una realidad clara. En el mundo cada año se intercambian 400 millones de toneladas de granos de los 2.000 millones que producimos. Esos 400 millones de toneladas de granos son los que estabilizan la oferta con la demanda. Y la conclusión general de una herramienta para estabilizar los mercados y para evitar el episodio o los episodios que se vieron en la crisis de alimentos es tener un marco de mercado de regulación internacional adecuado y consistente y confiable para todos los países que dependen de esos mercados. Para mí esas son realidades. No son visiones, ni son sueños o propuestas políticas, es una realidad. Entonces me gustaría que Lourdes, Unai, José María, Arturo, pues reflexionaran sobre esa realidad, sobre ese hecho de que el mundo, tal cual está configurada su población, donde vive la gente, pues necesariamente va a tener que alimentarse en una gran proporción de productos producidos en otros países, y eso genera un movimiento masivo de mercancías y de commodities, y que esos mercados hay que regularlos. ¿Cómo?
Esa es la reflexión que os pediría. Gracias. Muy bien, pues si os parece, damos ahora un tiempo, una ronda de posibles respuestas por parte de la mesa a estas primeras preguntas. Creo que Unai, porque ha tenido varias preguntas directas. Brevemente, con el tema de la agricultura familiar, dentro de la vía campesina diferenciamos mucho la agricultura familiar campesina y la agricultura familiar, por ejemplo, de Cañete, la Duquesa de Alba, que también es agricultura familiar. Entonces, eso lo tenemos muy diferenciado. Y dentro de la agricultura familiar campesina, la urbana, en muchos sitios donde, por ejemplo, no tienen acceso al petróleo, es totalmente necesaria, porque verdaderamente es la más cercana a la gente que está consumiendo. Entonces, para nosotros es totalmente complementaria y más allá de hablar de huertos de ocio, nosotros hablamos de huertos de sensibilización, de aprendizaje, de intercambio para colectivos desfavorecidos que están ayudando a que gente, por ejemplo, que vive en las ciudades pueda empezar a producir para luego verdaderamente ver si quiere seguir ese camino o no, ¿no? Esa sería la primera. La segunda, con el tema de la investigación y acción participativa, un tema muy interesante que antes comentó la compañera Lourdes, y es con el tema de las alianzas. Y yo creo que falta una cosa en este foro, y es que verdaderamente no hay una alianza entre el sector agrario y la universidad. Hasta ahora las dinámicas han sido, en los centros de investigación se pone algo en marcha, y os pongo un ejemplo, pues vamos a poner en marcha producciones hidropónicas o aeropónicas. En mi comarca se está produciendo patatas sin tierra, en el aire. Entonces, necesitamos algunas fincas o lugares para poder llevar a cabo esa experimentación y luego ya veremos lo que hacemos con eso. Digamos que el campesino tiene un papel totalmente secundario en ese proceso, ¿no? Entonces, verdaderamente el campesino también es un generador de conocimientos. Entonces, ¿cómo hacemos que la universidad que genera conocimientos o los sistematiza o los desarrolla, podemos poner en contacto con esos campesinos que llevan años y años generando conocimientos y están ahí? Entonces, ¿cómo podemos hacer esa alianza entre campo y universidad para poder desarrollar mucho más esos conocimientos, sobre todo en modelos agroecológicos, en modelos que son mucho más sostenibles, mucho más respetuosos con la tierra, mucho más autónomos, mucho más diversificados? Entonces, eso. Y la tercera, y yo creo que tiene que ver con el debate eterno de la soberanía alimentaria, ¿no? Si un país puede producir alimentos para dar de comer a todas sus personas. No lo sabemos, pero por lo menos vamos a intentar avanzar en eso. O sea, hay países que ahora mismo son muy poco soberanos alimentariamente. Entonces, vamos a empezar a dar pasos para ir subiendo ese porcentaje. Y seguramente necesitaremos traer alimento de fuera, pero tenemos posibilidad con la compra pública, con los comedores escolares, con el consumo que hay aquí, de poder producir e intentar que la economía sea un poquito más local y un poquito más solidaria. ¿Quién más por parte de la mesa? Lourdes. Varios han salido, la verdad que muchas preguntas muy interesantes. A la pregunta sobre los acaparamientos de tierras, sí que hay. Ahí Oxfam está defendiendo muy fuerte que haya indicadores específicos para poder medir la evolución. Sabemos que en muchos países la concentración de la tierra en pocas manos es ya muy grande y a pesar de todo sigue habiendo unas olas, ¿no?, de expulsión de campesinos para producción intensiva por parte de grandes empresas que casi siempre son manejos de las élites locales, ¿no?, en complicidad con empresas regionales o internacionales. Yo creo que es un tema muy importante y tiene que ver también con la sostenibilidad, con el acceso al agua, o sea que tiene ahí muchas connotaciones. El tema del comercio regulado, yo ahí quizás no lo hemos hablado lo suficiente, pero el comercio internacional, y es evidente, ¿no?, que es necesario para muchos países que son deficitarios en producción de alimentos. Pero ¿quién maneja ahora mismo el comercio internacional de alimentos? Habría que mirar a todo lo largo de la cadena agroalimentaria dónde está la concentración de poder y de fijación de precios. Lo ha contado Unai en el ámbito nuestro, aquí, estatal, pero si lo llevamos al ámbito internacional es lo mismo. Las semillas, la compraventa de grano, el comercio de grano, la distribución, en fin, en todo el proceso realmente ahora el poder político, económico, especulativo de la gran empresa agroalimentaria es un bloqueo muy grande, incluso en estas negociaciones, porque cada vez están más presentes y mejor representados en estos ámbitos. Que no digo que no tengan que estar también, ¿no? O sea, la empresa privada, el sector privado en su conjunto tiene que estar y las grandes empresas también están. Nosotros, ejerciendo como contrapoder, somos tan pequeñitos porque realmente la fuerza es muy grande. Entonces, sí regulado, pero regulado a ver por quién. Realmente hay un interés por tener, ¿no?, un papel más fuerte de los Estados, una cooperación internacional que sea para el bienestar realmente de todos y cada uno de los habitantes de este planeta, ¿no?, y no para la concentración de márgenes de beneficios en muy pocas manos.
El papel del Estado, desde luego, es fundamental, y lo que se ha preguntado también, ¿no?, o comentado sobre la importancia de la inversión. Si los pobres y las personas que pasan hambre están en las zonas rurales, la inversión también se conoce, Uganda y hay otros casos, que con una inversión pequeña en los sectores rurales, en la agricultura pequeña, pequeña escala campesina, familiar, tiene un impacto directo en la reducción de la pobreza tremendamente rápido y luego un ciclo, digamos, positivo de mejora de la situación económica del país. Es una apuesta fuerte, no solamente en la agricultura, no solamente en la producción de alimentos, sino en el desarrollo rural, en todo el ámbito en el que se vive, ¿no? Y en particular estoy pensando en la protección social, porque aquí tenemos como muy asumido que si hay un problema con una cosecha, un cultivo, una sequía, una inundación, pues detrás hay mecanismos de protección social que nos permite resistir o rebotar o salir de esa crisis. De cada 5 personas que producen en el mundo, solamente una tiene ese sistema de protección, ¿no? Las redes de protección sociales son prácticamente inexistentes en la mayor parte del mundo y eso lleva a muchos campesinos y campesinas al desastre en muy poco tiempo. La velocidad del cambio es lenta, desde luego, no me acuerdo quién le había preguntado esto, pero es una cuestión de voluntad política, porque los diagnósticos están hechos desde hace mucho tiempo. Una de las cuestiones que hablábamos, ¿no?, en algunas de las reuniones que tuvimos aquí previa a la reunión de alto nivel que hubo en el 2013 sobre seguridad alimentaria y nutricional, lo que veníamos a decir es: el Comité de Seguridad Alimentaria está haciendo análisis, lo ha comentado José María Asunci también, hay un marco estratégico que ha generado un consenso muy amplio social de los actores, de los diversos actores. No volvamos otra vez a reinventar, a reanalizar, a recomponer las distintas opciones, ¿no?, políticas y mecanismos y respuestas que hay. Retomemos ya consensos que tenemos y apliquémoslo y tomemos esas medidas. La sostenibilidad no es algo nuevo del año 2015, no es una cosa que empieza hoy. Vamos, llevamos hablando de sostenibilidad desde hace también 30 o 40 años. No es algo que haya que incorporar ahora. Tendríamos que haber pensado que los límites planetarios los estamos desbordando por muchos sitios y es difícil que los que tienen los que tienen derecho, ¿no?, a mejorar su vida lo hagan, mientras que otros estamos desbordando, ¿no?, los límites del planeta. Y hay muchas más cosas, pero... Sí, yo simplemente quería volver a ser provocativa con algunas ideas, porque creo que la teoría sí que la tenemos, la conocemos y bueno, más o menos los que estamos aquí somos conscientes de ella. Pero os voy a poner un par de ejemplos. Yo estuve en una reunión en la que había una serie de ministros de Agricultura de África Occidental. Entonces, aquí hemos hablado de conceptos como soberanía alimentaria y acaparamiento de tierras. Pues se levantó la ministra de Agricultura de Cabo Verde y les dijo a sus colegas: lo que tenéis que hacer es aprender de lo que hemos hecho nosotros. Porque como nosotros somos un país pequeñito y no tenemos tierra, nosotros que defendemos nuestra soberanía alimentaria, vamos y compramos tierras en Paraguay. Y se quedó tan tranquila. Quiero decir que a veces hablamos de un concepto, pero luego la aplicación de ese concepto en la tierra, pues como que es distinto, ¿no? Entonces, echo en falta, y aquí era mi forma de ser provocativa, que haya como más grupos de pensamiento ligados a la universidad, a las ONGs, a la cooperación española en este sector. Yo sé que los hay, y muy importantes, en otros sectores, en el tema de economía, en el tema de tejido productivo, en políticas, en un tipo de políticas. En coherencia de políticas se han hecho estudios buenísimos, pero justo en lo que toca a agricultura y pesca, no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gustaría, dado que estamos aquí, que hubiese como más pensamiento y que ese pensamiento pudiese plasmarse, porque en el contexto internacional los que más escriben y más piensan y más son los que se están llevando en realidad el gato al agua en los temas.
Bueno, pues la verdad es que muy contento por todas las cosas que se están compartiendo, que comparto el 90% de las mismas y tampoco querría reiterarlas en exceso. Pero me parece que es muy importante, y retomando las claves que dentro de esta agenda post-2015 hay de diferencias, es el hecho de pasar de una visión meramente puntual del hambre como una meta a reducir, aislada de todo lo demás que estaba en los objetivos del milenio, a pasar a un proceso en el que está en el segundo objetivo, que tiene una visión transversal y holística. En eso yo os recomiendo los análisis de Bembel Hansen, que es el punto focal de la FAO en estos temas. Recomendar también la página web de la FAO, donde se está dando seguimiento a todo el proceso de análisis y donde están sugiriendo indicadores para los propios objetivos, y que, bueno, que creo que es importante que le demos continuidad, ¿no? Los 14 temas de los que la FAO considera que es importante que no se queden fuera del análisis, y pasar a esa visión holística creemos que es fundamental. Creemos que estamos en un proceso en el que también se destaca en el análisis de FAO y por parte en ese mismo documento, en el que si continuamos las inercias, realmente hemos seguido con unos paradigmas determinados respecto a muchos aspectos comerciales, políticos, en los cuales pues han dado los resultados que han dado, y en la lucha contra el hambre pues han sido, y en cuanto a la sostenibilidad productiva, tenemos todos los desafíos todavía encima de la mesa, como estamos viendo, y tenemos que enfrentarlos. Entonces, yo creo que a nivel nutricional y a nivel productivo, un poco retomando lo que comenté antes, no todo está escrito. O sea, los niveles de consumo y el tipo de consumo no es una cifra fija que está establecida, incluso de consumo de agua. La huella respecto al consumo de agua puede ser el doble o la mitad en función del tipo de consumo que tengamos, y sobre eso tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que analizar, y en esto estoy de acuerdo con muchas de las intervenciones que se han hecho desde la universidad, de ese llamado a tomar el liderazgo en este gran desafío que tenemos, ¿no? Y ahí, pues, todos los datos que se puedan aportar, bienvenidos sean. Desde FAO, como organismo internacional, se intentan poner sobre la mesa datos, estadísticas, referentes a muchos temas, en algunos casos un poco limitados, en otros con mayor profundidad. Y bueno, los que comentábamos, por ejemplo, antes, están sacados del análisis de las perspectivas para la agricultura mundial 2015-2030 de FAO, ¿no? En el que comparaba los dos distintos tipos de dietas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, creo que tiene que haber mucho diálogo, mucho análisis, y esa conexión, no de la producción como algo separado de lo demás, sino esa vinculación, como comentabais, a los aspectos sociales, ambientales, de una manera completamente intrínseca. Y yo creo que la universidad y esta escuela en particular tiene esas capacidades y esas potencialidades dentro de la agronomía en un sentido amplio, con economía. Dentro de la escuela hay economía, hay ambiente, hay producción. Yo creo que es un caldo de cultivo impresionante, con unas potencialidades muy grandes para entrarle a las cosas de fondo y en algunos momentos concretizarlas en cuestiones más concretas, y en otras cosas realizar análisis más holísticos. Entonces yo animaros a ello, y así que generar unas sinergias más amplias, que yo creo que este proceso o este encuentro va también en esa dirección y en ese llamamiento y en esa motivación, para que nos vayamos enfrentando a eso y vayamos marcando puentes. Y un último comentario es respecto a la cuestión de la agricultura familiar, que también va vinculado con esto. El año pasado fue el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Eso no viene de la nada, eso viene de un análisis de muchos agentes, de mucha experiencia de la FAO en el trabajo en todos los países, en todos los países, no solo de la FAO, sino de un montón de organizaciones. Y bueno, pues sí que se ha visto y se intentó divulgar durante el año pasado. Yo creo que algo está quedando de la importancia del sector de la agricultura familiar y muchas de las políticas que se pueden hacer para favorecerla y para dar un mayor equilibrio en lo que hablábamos antes, ¿no? A nivel productivo, a nivel de sostenibilidad ambiental.
Y a eso pues, se puede llevar respecto a cuestiones técnicas adaptadas a ellos como cuestiones de marco político, o sea, marco institucional, que son básicas, ¿no? Pues desde compras públicas hasta el fortalecimiento de las cadenas cortas de comercialización, al fortalecimiento de los servicios de extensión agrícola adaptados a las necesidades específicas. No sé, son ámbitos en los que hay mucho trabajo por delante, que hay iniciativas y hay programas de éxito en muchos lugares. No sé, en Brasil, a nivel de cuestiones de agricultura familiar, pues se ha trabajado bastante en la parte institucional. Y bueno, pues hoy que salen los resultados del SOFI, pues es uno de los países que los ha conseguido tener, ¿no? O sea, que hay una interrelación en los resultados, ¿no? Y bueno, dejar un poco eso. Y creo que lo último, que sí que creo que yo sí que no soy tan optimista en la capacidad de divulgación que estamos teniendo. Y creo que estoy de acuerdo con que pues a nivel mediático, a nivel de prensa, es un tema que tiene una potencialidad inmensa. Estamos hablando del futuro, estamos hablando de la humanidad y bueno, yo creo que sabemos menos de estos objetivos y de la filosofía y del relato que queremos construir en torno a ello. Sabemos menos que, bueno, que la alineación o quién será el próximo entrenador del Real Madrid, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ocupar ese espacio y tenemos que dar pasos adelante en ello desde los distintos ámbitos. Yo creo que los que estamos aquí somos personas sensibilizadas desde los distintos ámbitos, cada uno en nuestro sector, pero esto nos importa, ¿no? Entonces, yo creo que es importante un llamado a que cada uno de nosotros en nuestros ámbitos y de manera colectiva pues demos pasos adelante para la divulgación. Perdón. Muy brevemente, 3 o 4 cosas. La primera es que estamos viviendo una paradoja y es que los problemas son globales, pero muchas de las soluciones son locales. Y eso es algo que no es fácil de manejar, porque uno se enfrenta a problemas efectivamente de dimensión global, pero luego cuando vas a la solución no puede ser la misma solución en todos los países, ni en todas las partes de un país. En ese sentido, a mí me gustaría rescatar una de las cosas que ha dicho Unai que me parece importantísimo, y es la necesidad de que la universidad no investigue y genere conocimiento de una forma aislada, sino en colaboración con los que son teóricamente los receptores de estos, entre comillas, inventos o conocimientos, que son los agricultores. Y de hecho la política agraria comunitaria ya ha establecido un nuevo mecanismo que son las alianzas para la innovación en la agricultura, para aumentar de forma sostenible la producción agraria, en la que es obligatorio que los centros de investigación o universidades no se pueden presentar solos, es decir, que presentar en alianza con grupos de agricultores, con cooperativas, con asociaciones agrarias, etc. Yo creo que es muy importante y es un mensaje que yo creo que me gustaría rescatar y que quedará como claro que la universidad no puede ser algo aislado de la sociedad. La universidad se supone que investiga para mejorar ciertas cosas y los receptores de esas mejoras o de esas innovaciones deben de participar porque ellos son mejor que nadie los que conocen el sistema productivo y también las necesidades de mejora, ¿no? La segunda cuestión es sobre la velocidad que planteaba Inés. Absolutamente de acuerdo, hay un desfase absoluto entre la necesidad de los cambios, que es una velocidad rapidísima, y la lentitud con la que se producen los cambios a nivel global e internacional. Yo creo que el problema no es tanto un problema de falta de conocimiento. Yo no digo que tengamos todo el conocimiento, no lo tenemos todo, pero tenemos mucho conocimiento. Estaba pensando ahora, por ejemplo, después del año 2007-2008, cuando hubo las tremendas subidas de precios, el tema volatilidad de los precios agrarios se convirtió en un tópico que está en todas las agendas de todas las universidades y centros de investigación del mundo. Estoy mirando a Cristian y a Alberto en un proyecto que estamos nosotros sobre el tema de volatilidad. Es que nos vemos abrumados por la cantidad de miles y miles y miles de libros, artículos, trabajos, todos rigurosos sobre el tema. De que conocimiento hay, siempre se puede tener más. Pero yo creo que el problema de la lentitud no es tanto un problema de falta de conocimiento, es un problema de gobernanza, No me canso de repetirlo. Tenemos una gobernanza mundial que es un desastre, que no nos sirve, no vale porque es una tortuga. Mirar el cambio climático. Llevamos 8 años para intentar un Kyoto 2, imposible. Falló el 2009, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, y veremos qué pasa en París el 15. Vamos a ver qué pasa en París el 15. Esto así no podemos funcionar, en un mundo así no puede funcionar.
No puede funcionar que un voto pueda parar una decisión. Pues, ¿qué es esto de que Naciones Unidas se vote un tema como este y si hay un país o dos, por muy importantes que sean, puedan bloquear una decisión? Debemos cambiar las reglas de toma de decisiones a nivel mundial. Si Naciones Unidas quiere jugar un papel relevante, tendrá que cambiar sus reglas de juego. No puede ser. O sea, yo he visto cómo en una asamblea de 180 países, 2 países, en junio de 2008, bloqueaban cosas como el tema de biocombustibles o bloqueaban el tema de las restricciones a las exportaciones. Estados Unidos bloqueó biocombustibles y Argentina, porque tiene impuestos a las exportaciones, bloqueó el tema de las restricciones a las exportaciones. 2 países. Hubo que cambiar la declaración final, hubo que quitar esos párrafos. Y es solo de una declaración, ¿eh? No es una decisión de esas que luego implique hacer cosas. Una declaración, que esa es otra. Muchas declaraciones, muchas declaraciones y muchas declaraciones. Si no cambiamos el sistema de gobernanza internacional, esto no va a funcionar. No va a funcionar. Ni el hambre, ni el cambio climático, ni nada. Y recuerdo que todo esto lo utilizan de distinta manera, ¿eh? No solamente es Estados Unidos o China. En el cambio climático, en la cumbre de 2009 en Cancún, después de muchas sesiones y de muchas reuniones nocturnas, se llegó a una declaración muy light, pero bueno, al menos era una declaración. Y hubo un país que la vetó, Bolivia. Bolivia la vetó. Y la presidenta mexicana, con una fortaleza increíble, dijo: queda aprobada la declaración porque un voto en contra implica derecho a voto y en la Asamblea General no está reconocido el derecho a veto. El único sitio donde está reconocido el derecho a veto es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pegó el tal, queda aprobado. Pero si son ya 2 o 3, ya no puedes decir que es el derecho a voto, porque un país que diga que no, pues es casi equivalente a que un país tiene derecho a veto, ¿no? Entonces, todo esto, si no cambia, no va a funcionar. Y por último, para terminar, el tema de acaparamiento de tierras. Ese es un tema muy importante. Se ha incorporado alguna cosa en el tema de los objetivos, ¿no?, del post-Agenda 2015, pero no todo tiene que resolverlo la Agenda post-2015. Este tema, por ejemplo, ha sido un tema que el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria en FAO ha tocado y ha trabajado muy bien. El problema, de nuevo, es que no hubo acuerdo y tuvo que convertirse en unas voluntary guidelines, es decir, en unas directrices o guías voluntarias, es decir, un código de buenas prácticas, para no hacer cosas raras, pero como hubo varios países que dijeron no lo apoyo, pues se ha tenido que convertir no en una guía obligatoria, sino en una guía voluntaria, es decir, el que quiere la hace y el que no. Otra vez estamos en las mismas. Es un problema de gobernanza internacional, nada más. Muchas gracias a los ponentes. Creo que han salido ideas interesantísimas y que seguramente compartiréis conmigo la impresión de que apenas hemos ido arañando la superficie de la complejidad del problema y que habría para seguir hablando muchísimo. Se han apuntado cosas muy interesantes, esta idea sobre la necesidad de gestión de la demanda y no solo de la oferta, que tiene muchísimo calado, pero que, como nos han dicho, jugamos en partidos de 4 años y ante la perspectiva de cómo será el sorteo de campo el siguiente, al final de un partido, este tipo de políticas que son feas no las quiere asumir nadie. Gestionar demanda en este tema implicaría mucha sensibilización, trabajo con la ciudadanía, tomar conciencia de que nos toca renunciar a determinadas cosas que no deberíamos estar haciendo, ¿no? Ahí hay un tema muy importante en cuanto al sistema alimentario global, a cómo está montado y a qué tipo de fuerzas juegan en él, y habría mucho que hablar sobre ese tema. Se ha apuntado la importancia del papel del campesinado en todo este sistema. Unai nos decía una frase que me ha parecido muy intensa, ¿no?, de necesitamos más campesinos y campesinas. La población agrícola, aquella parte de la población mundial que está dedicada a producir alimentos, está ya en retroceso, mientras la población mundial sigue creciendo, no tan fuerte como en el pasado, pero a una velocidad de 80 millones de nuevos seres humanos al año. La población campesina está ya en retroceso, la población agrícola. Y eso supone un horizonte de una población de 9.000 millones de habitantes con menos gente produciendo alimentos. ¿Y cómo se puede conjugar eso, ¿no? Esa llamada de atención. Y claro, ¿por qué la población campesina decrece? ¿Por qué la gente se va del campo? Porque no hay políticas de apoyo al medio rural y no encuentran cómo
cómo poder salir adelante, cómo tener ese tipo de apoyo público, ¿no? Ana Regina nos llamaba la atención sobre que, a pesar de que el objetivo de erradicación del hambre está en la agenda, hay que estar muy atento a cómo está en la agenda y a que puede haber interpretaciones muy plurales sobre lo que está reflejado y que habrá que estar muy atento a cómo se negocia luego la implementación, el tipo de indicadores que se van a utilizar, porque en esa letra menuda se va a jugar mucho más de lo que a priori podamos estar pensando. Yo creo que Lourdes nos ha planteado el desafío de que, así como la sociedad civil ha estado muy participativa en este proceso, a diferencia de lo que fue el proceso de los ODM, el que se apruebe una agenda post-2015 de septiembre en Naciones Unidas no es cierre, sino que es principio de un trabajo muy intenso que vamos a tener que mantener de manera esforzada, coordinada y sostenida en el tiempo, de trabajo de sensibilización, de trabajo de contar a la ciudadanía qué implicaciones tiene, de ir sumando apoyo a la extensión de esta agenda y al compromiso político, porque solo si hay un respaldo ciudadano importante va a haber movimiento por parte de los políticos en este sentido. José María Asunción nos ha llamado la atención sobre la necesidad de priorización en la agenda y una alerta sobre que el que mucho abarca poco aprieta y veremos a ver qué impacto puede tener el hecho de una agenda tan amplia, con recursos limitados y con voluntades políticas limitadas. Y nos apuntaba también la importancia que puede tener la universidad en la lucha contra el hambre, en esos tres papeles de innovación, de cooperación técnica y de fuente de expertise. Y habéis hecho algunos comentarios muy interesantes sobre todos estos temas. Yo lo que creo, después de haber moderado esta mesa, es que sigue habiendo mucho que debatir y ojalá que podamos ir encontrando espacios en los que este tema no se cierre con la aprobación de una determinada agenda y el tratamiento del objetivo de lucha contra el hambre de una determinada manera, sino que los actores sociales, la universidad, la ONG, las administraciones públicas, las empresas que están implicadas en estos temas, sigamos activos y sigamos trabajando sobre ellos. Muchas gracias a todos, a todas, y damos paso, yo creo, a la clausura de la jornada.